Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de haber vuelto y hoy vamos a hablar de Dollar Tree. Sí, estoy en Estados Unidos y quiero mostrarle una tienda que tiene todo para decorar Halloween. Ve y consigue dos árboles pequeños, estos que te estoy mostrando. Más adelante vamos a mirar cómo los cuadramos. Una base espectacular, bien sea naranja o negra. Estos que son unas decoraciones que ponemos alrededor del árbol que le encuentras bien sea de calaveras, de murciélagos o fantasmas. Eso le da un toque súper chic. Ahora unas luces súper divertidas. Elige entre la calavera, el murciélago o una calabaza. En mi caso elegí la de los murciélagos y también para combinarla, porque puedes hacer combinaciones también, elegí la de las calaveras blancas de esos pequeños bozos increíbles. Ahora vamos a elegir la decoración para el árbol. Aquí tienes una cantidad de flores, de calaveras, de arañitas. En mi caso elegí esta que es una varita negra con brillantes y mira esta espectacularidad de flores. Estas flores están fantásticas. Mira el detalle del ojo que sobresale. Este ojo está brutal y la podemos elegir bien sea en negra y mira que trae una pequeña araña decorando o en vino tinto. Yo elegí las negras para mi árbol. Ahora bien, necesitamos la decoración de la parte superior del árbol. En esta ocasión tenemos de todo para elegir. Yo elegí una bruja que ya la vas a ver. Las bolas infaltables, negras, naranjas, fucsias, como las desees. El resto de la decoración depende de tu imaginación. Elige entre arañas, murciélagos, muchas cosas que hay allá. Cuando estés lista, une los dos árboles por su base. Inmediatamente después coloca las luces, te las recomiendo colocarlas prendidas para que tú veas la ubicación. Recuerda que yo elegí estas calaveritas que están preciosas, me encantan. ¿Y qué decir de estos murciélagos? Ay no, estos están súper cute. En opciones para iluminar tenemos este pequeño mini reflector que te da una imagen concreta cuando lo enciendes. Miremosla más a fondo y yo elegí de todas las imágenes que habían esta que es la mano de un zombie saliendo de la tumba. No, ya me imagino la película de terror. Por ser tan pequeño realmente no le tenía mucha fe, pero cuando ya apago la luz y coloco la imagen sobre la pared, miren la nitidez y la luminosidad que da esta imagen. La puedes colocar detrás de tu árbol o en cualquier rincón de tu casa que tengas decoración de Halloween. Por cierto, ¿ya te suscribiste? Mira, yo te espero. Mientras tanto la mano va dando vueltas. Ahora bien, ya que lo hiciste, continuemos. Así va quedando nuestro árbol. Vale la pena recordar que cada cosa que yo he colocado en el árbol me cuesta $1.25. O sea, cada árbol me costó $1.25, al igual que cada una de las decoraciones que estoy colocando. Es hora de que le coloquemos los fantasmitas a este árbol. Y así va quedando nuestro árbol de Halloween. Hay que incorporarle también las flores, o sea, todo lo que hayas conseguido de decoración, este es el momento de colocarlo. No olvides los detalles de colocarle las arañitas, los murciélagos o lo que hayas conseguido para él. Y así nos quedó nuestro árbol. Colócalo en un sitio con una decoración extra de calaveras, yo tengo de cristal o de pasta, o mira esta de plástico para colocarle los dulces para el 31 y sacarlos hacia los niños y regalárselos. Y el toque de la iluminación es fundamental. Cuando hablo de la iluminación, no solamente de la instalación del árbol, sino también de aquel elemento que lo va a acompañar durante las noches. Esta es la brujita de las que les había hablado en el video. Así nos queda entonces el conjunto, pero para las opciones de iluminación aquí les tengo otra. Miren este strober. Este es un pequeño strober que te da luces en naranja y verde en una combinación perfecta que te permite dar sombras hacia atrás de tu decoración. O sea, no solamente el 3D que te da el volumen, sino también lo que podemos proyectar hacia la pared. Dependiendo de cómo lo ubiques, te va dando diferentes contrastes dentro de la decoración que tiene al frente. Ya te he mostrado entonces dos opciones de iluminación. Ahora quiero mostrarte la tercera, que es la que a mí más me gusta. Esto es un LED Shoulder Projector. Con este aparatico tan pequeño podemos tener una iluminación increíble. Entonces con la luz prendida no ves absolutamente nada, pero cuando apagas la luz, este es el efecto que te va a dar. Entonces
Este es el aparatico y cuando miras hacia arriba encuentras una combinación de imágenes de fantasmas, de calabazas, de todo lo que viene incorporado en diferentes tonos. Esto le da una sensación increíble a la habitación y quién lo creyera tan pequeño y puede cubrir un espacio de una sala grande. Espero que te haya gustado muchísimo y lo lleves a cabo. Acá te dejo ya una imagen de cómo me quedó en definitiva la decoración y la coloqué encima de mi escritorio. Te veo muy pronto. Chao, chao. Gracias por acompañarme.